en el domingo pasado, el senador Luis Alfaro Usero, cuando conversábamos sobre la oferta que él le hacía al país, me dijo que Acción Democrática no había tenido nada que ver ni con el gobierno de Caldera, ni con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ni con el gobierno de Jaime Lucinchi. Yo quisiera que usted me comentara. ¿Usted se lo cree? El que yo lo crea o no es irrelevante. Lo que importa es lo que piensa la gente que nos está oyendo y el comentario ¿Y usted suyo. cree que alguien de lo que nos está oyendo puede creer eso? Y puede creer que todos los disparates que ha cometido el gobierno de Caldera se hubieran hecho sin el respaldo abierto y descarado de este contubernio tremendo que hemos vivido con Alfaro Usero respaldando a Caldera. Ahora, Alfaro Usero y Acción Democrática apoyaron o no los gobiernos de Jaime Lucinchi y de Carlos Andrés Pérez. Pues claro que ¿Fueron sí. esos gobiernos de Pues Acción claro que Democrática sí. o no? Claro que sí, claro que sí. Y yo me reunía todas las semanas con ellos y discutíamos todos los problemas. ¿Y por qué él niega eso? Imagínese usted, lo voy a responder yo. Ya ustedes me conocen a mí, lo conocen a él. Saquen las conclusiones ustedes mismos. Ahora, parte de este desconcierto en el que nos encontramos sumidos la mayoría de los venezolanos no viene de ese doble, triple mensaje que nos dan los dirigentes políticos. Desde luego, es por eso mismo, aquí se ha descoyuntado todo el país, aquí están en crisis todas las instituciones de la democracia. Por eso es que cuando se habla de una constituyente, no tenemos por qué sentirnos ni molestos ni extrañados. Este país requiere repensar su pacto y reestructurar su sistema, porque la verdad es que los cambios que necesita Venezuela son profundos. Cuando oímos todas esas cosas que dice el señor Chávez, el golpista, bueno, no las compartimos porque sabemos los objetos que busca, pero él ha hecho muchas cosas que yo comparto plenamente de toda la grave situación que está viviendo el país. ¿Qué cosas comparte de las que él dice? Bueno, que aquí se necesita un cambio radical, un cambio Bueno, eso lo dice profundo, Salas Romer, lo del cambio radical. Que el problema de la corrupción ha taladrado todos los niveles del gobierno venezolano. Es decir, todos los males que estamos viendo pulular por las calles de Venezuela hoy día. ¿Y cuál es la salida para eso? La salida para eso es un gobierno serio, responsable, que dentro de los linderos de la democracia trace unos cambios profundos y se comprometa a realizarlos plenamente. Ahora, ¿cómo va a ser eso a través de una constituyente? Es quítate tú para ponerme yo. Vamos a quitar los jueces ADECO para poner los jueces míos. No, una constituyente para hacer una reforma a fondo de la Constitución. Claro, que lo que sucede es que la Constitución nuestra es eso que llaman los entendidos una Constitución semirrígida, que permite que dentro de ella se pueda hacer una reforma total de la Constitución. Pero resulta que la gente no confía en eso y quiere que diga que es una Asamblea Nacional Constituyente lo que lo va a hacer. ¿Cómo no va a confiar en eso si acaba de elegir un Congreso nuevo? O sea, las personas que están en el Congreso no, pero a partir del 23 pero le suena bien que se diga que es una Asamblea Nacional, que es el poder originario el que va a actuar. Claro, estas son sutilezas. ¿En qué se diferencia? Yo perfectamente sé que sin convocar una constituyente podemos hacer la reforma que se trata de hacer. Pero como se plantea eso y no le vamos a dar el recurso a quien quiere acabar con la Constitución, de que por esos hechos nos peleemos, vamos a hacer una constituyente, pero vamos a hacerla conforme a la Constitución. Para hacer una constituyente conforme a la Constitución, tiene que reformar la Constitución. Eso es lo que yo creo. Y yo estoy dispuesto, al llegar al Senado, a promover y proponer que se reforme la Constitución, agregando la... O sea, ¿usted está dispuesto a pactar con Chávez? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura que lo preocupa tanto? Esa pregunta sí me deja a mí fuera de base. Eso es los riesgos de que usted habló al comenzar el programa. Es decir, nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en sus mensajes es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado. Porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz,
por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. Pero esa es la misma gente que votó mayoritariamente por usted y por Jaime Lucinchi. Ustedes sacaron más del 50%. Esa es una manera de ver muy simplistamente las cosas, porque los tiempos cambian y la gente cambia. Entonces, no son los mismos que votaron por usted. No, no son los mismos. Algunos son los mismos, otros son nuevos que no pudieron votar en aquel tiempo. Ahora, ¿por qué hay ese desencanto tan grande? Cuando usted lo eligieron presidente, más de 4 millones de personas lo respaldaron. Porque hemos fracasado. Si se hubieran podido seguir mis reformas, si el país se hubiera modernizado, si se hubieran adelantado esos cambios, si hubiéramos acabado con las facultades discrecionales de la presidencia de la República, del gobierno, que es la que da lugar a estos extremos de corrupción del país, fuera otra la situación de Pero Venezuela. el que echó para atrás esa medida fue usted. No. El que no terminó la reforma financiera. Pero ¿quién? Porque precisamente cuando viene lo del golpe que yo domino, por eso que aquí hay unos señores que se llamaban los notables y otros etcétera, que estaban empeñados en destruir la democracia. Y yo cometí la tontería de creer, si me extremaba mi concepto democrático y yo convocaba a todos esos sectores a cooperar, el problema se iba a resolver. Y cometí un error porque desgraciadamente así no hay que proceder. Uno tiene que endurecer más bien su posición y seguir adelante. Ahora, frente a este cuadro que vive el país actualmente, se ven 3 opciones, ¿no? Una, la que usted señala, de que Chávez sea el triunfador. Y ya esa es la opción aventurera, golpista. Okay. Esa opción es a la que usted le da más probabilidades. La que más me angustia, pero por el fenómeno que se ha creado en el país, la que tiene abierta la posibilidad. Okay. Luego está la opción de que Acción Democrática y COPEI se pongan de acuerdo y apoyen bien sea a Luis Alfaro Usero o Irene Sáez. Esa es la acción clientelar. Sí. ¿No? Y eso nos va a mantener en una situación similar a la que hemos tenido y que precisamente la que el pueblo repudia, la que el pueblo rechaza. Okay, pero eso es una opción. Pero es una opción mala, una opción que rechaza el país. Luego tenemos la opción de Enrique Salas Romer y su propuesta de cambio. Esa es la opción conservadora. Ajá. Y que apoyan determinado sector de las fuerzas empresariales del país. No, las fuerzas empresariales de verdad, presidente, apoyan Acción Democrática y COPEI porque forman parte del sistema clientelar. Algunos de esos la apoyan, pero otros están apoyando a aquella fuerza. Pero resulta que este hombre nos ha dado una imagen muy negativa de su temperamento, un hombre autoritario, un hombre que no quiere discutir con la gente, que dice el que quiera votar conmigo que venga. No vamos a discutir, vamos a discutir qué programa voy a hacer, qué es lo que quiero hacer. Total que a usted no le gusta ninguno de los 3. Desgraciadamente esa es la tragedia, las opciones por eso es que entonces gana la acción de la venganza, gana la opción de la venganza. Esa es la tragedia que estamos viviendo en este momento en el país. Ahora fíjese, de acuerdo a las encuestas, por lo menos las que yo he visto, el país hay como 2 grupos, la gente que quiere cambio y la gente que no quiere cambio. La gente que no quiere cambio es básicamente la que ha respaldado a Alfaro Usero y a Herrera Campins en su proyecto. Eso no representa más del 20% del país, probablemente menos. Y el otro 80% quiere cambio y están divididos entre los que quieren un cambio con violencia, con venganza, como usted dice, y los que quieren un cambio sin esa violencia y sin esa venganza. Y esas opciones están muy parejas. Los más activos deciden el terreno en que se va a dar la batalla. Y esos son precisamente, desgraciadamente, los que están acompañando al señor Chávez. Y esa es la peor tragedia. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas, y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión,
Aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún, no se mejorará ninguno. A estas alturas del desarrollo mundial, o sea, en 1999, con un mundo tan interrelacionado, tan interconectado, una dictadura militar tiene posibilidades de sobrevivir? Eso es lo que me anima a mí, y yo le digo a los venezolanos que a pesar de ser tan oscuro el panorama que tenemos frente a nosotros, va a durar poco tiempo, porque el entorno internacional no va a aceptar esto. Es más, va a haber un movimiento organizado desde el exterior hacia Venezuela. Ya sé yo, por ejemplo, que en el mundo de la socialdemocracia, el primer ministro de Francia, Lionel Jospin, ofreció él encabezar ese movimiento en favor de la... Porque eso no se ha divulgado más en Venezuela, usted es el único que lo ha mencionado. Sí, desgraciadamente yo sé que aquí llegó, pero no conozco los entretelones de esta situación porque me llegó la noticia desde fuera, desde el exterior, pero me han dicho que eso llegó a manos del Nacional. ¿Que no lo publicó? Que no lo publicó. ¿Y qué puede hacer Lionel Jospin o la Unión Europea? Nosotros sabemos, porque tuvimos la lucha contra Pérez Jiménez, todo lo que puede hacer campañas internacionales de ese tipo para destruir las ínfulas de un dictador. Aquí lo que nos embromó en aquel momento fue que el señor Eisenhower, presidente de Estados Unidos, le habían metido en la cabeza que las dictaduras eran las que impedían que el comunismo progresara en América Latina. El señor Eisenhower condecoró a Pérez Jiménez, pero en cambio hoy no pasa eso. Sin embargo, ¿y por qué entonces sigue Fidel Castro y sigue Saddam Hussein? Quiero hacer aquí no una denuncia, pero sí una observación. Me temo que en estos momentos se está trajinando en un entendimiento entre Chávez y los Estados Unidos, por interpuesta persona, para convenir con Chávez que aísle a Fidel Castro y entonces los Estados Unidos no se meten con él. Esto es gravísimo lo que estoy diciendo. Bueno, pero hay varios ex embajadores americanos que han estado haciendo gestiones por Chávez. Tengo elementos, sí, pero tengo elementos para poder decir esto que estoy afirmando en este momento. Y eso me duele y me preocupa mucho. ¿Y cuál sería el negocio que harían? Yo mantuve en mis dos gobiernos una relación prístina y cercana con los dos presidentes que me correspondieron, con Carter y con Bush. Y actuamos en muchas cosas, pero siempre en provecho de América Latina y siempre en lucha contra la dictadura. Jamás, ni se me propuso, ni yo me hubiera prestado para ninguna acción como esta que se pretende ahora, dentro de ese pretexto ya absurdo de los Estados Unidos del aislamiento de Fidel Castro. O sea, lo que usted está diciendo es que Chávez y los Estados Unidos están negociando un reconocimiento de Chávez a cambio de que Venezuela aísle a Cuba. A Cuba. Pero si Chávez fue a Cuba y se dio grandes abrazos con Fidel Castro y celebró mucho. Pero eso es lo único que preocupa a los Estados Unidos. Ahora no le preocupa que haya una dictadura en Venezuela. Le preocupa que Chávez esté en esos abrazos con Fidel Castro. Eso es lo absurdo. Eso es lo que estoy criticando y lo que estoy censurando en estos momentos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de tener ningún apoyo internacional contra una dictadura? Que esto lo pueden hacer, pero muy escondidamente, porque hoy los Estados Unidos no pueden sacar abiertamente la cara, porque el entorno internacional, lo que está pasando con Pinochet, es algo que nos tiene que llenar de satisfacción a los latinoamericanos. No es el hecho puntual de que lo tengan preso en Inglaterra, sino que es que está cambiando el derecho internacional y la defensa de los derechos de los pueblos ya están por encima de las fronteras nacionales. Eso es lo importante. Vamos a tener un derecho internacional que va a impedir que los dictadores tengan dónde refugiarse. Eso a mí me parece una soberana hipocresía, ¿no? Yo le diría que eso se lo están haciendo a Pinochet porque no tiene reales depositados allá, porque todos los dictadores de África y de América Latina que se han ido a refugiar a España y a Francia han tenido refugio. Pero estoy diciendo que están haciendo ese derecho. Hasta ahora, ahí está Pérez Jiménez. Es hasta ahora que están haciendo ese derecho con lo de Pinochet. Y eso tiene importancia y significación. Antes no existía. Hasta ahora, eso que usted dice es lo que ha sucedido. Pero eso es lo que ahora parece que va a cambiar con estas nuevas normas de derecho internacional. No, yo creo que el mensaje que han dado es
uno, que si el dictador no ha robado bastante y ha depositado su dinero en los bancos europeos... Eso es cinismo de su Y parte. eso no es lo que ha ocurrido. No. ¿Y En por este qué, momento, por qué de verdad a Duvalier no le hicieron nada? ¿Por qué a Mobutu no le hicieron nada? ¿Por qué a Bokassa no le hicieron nada? Porque existía esa tesis de entonces, pero por eso... Espérese, los crímenes que cometieron esos señores son simultáneos a los de Pinochet. Pero yo creo que usted no me está entendiendo, es que esto están haciendo ahorita, hoy, ahora, antes se hacía todo lo que usted dice, pero por primera vez se hace lo que se está haciendo con Pinochet. Los crímenes de Pérez Jiménez, de Bokassa, esos prescribieron. No prescribieron, pero que están haciendo, para lo que está pasando de ahora en adelante, el derecho internacional se está modificando, se está transformando, están haciendo un derecho supranacional que antes no existía. ¿Y por qué empiezan a hacerlo con el único dictador que ha entregado el poder y que no robó ni depositó en los bancos europeos? Que no robó. Y Pinochet hizo todas las vagabunderías que nos podemos imaginar. ¿Por qué no han extraditado a Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo? Por eso, porque es que esto es una cosa nueva que está surgiendo en estos momentos. Pues sí, es que Salinas de Gortari fue presidente mucho después que Pinochet. Sí, perdón, pero es ahorita, en este momento, que está surgiendo esa nueva teoría de derecho internacional de poner los derechos humanos por sobre las fronteras de las naciones. Cuando el dictador no ha depositado dinero en sus bancos. Eso es lo que usted cree, vamos a ver, yo creo que no. No es lo que yo creo, es lo que estoy viendo. Estoy viendo que Carlos Salinas de Gortari vive en Europa libremente, al hermano le han encontrado centenares de millones de dólares, a él no lo toca. Pero hasta ahora nadie ha ido a denunciar a donde está Salinas de Gortari, a Salinas de Gortari. Y a Bokassa nadie lo denunció. Eso pasó, eso es del tiempo. Y a Mobutu Ese es el tiempo en que los países europeos apoyaban a las dictaduras. Antes del nacimiento de la Unión Europea. Ahora, 10 años después que Pinochet entregó el poder, es que ellos se dan cuenta que Pinochet fue un dictador. Eso es magnífico. Sí, ahora es que se están dando cuenta de que esos derechos tienen que estar por encima de la nacionalidad. ¿Y por qué Pérez Jiménez recibe un trato distinto? Por eso, porque eso es del pasado, cuando Pérez Jiménez recibió una condecoración de Eisenhower. Pero es que Pinochet entregó el poder hace 10 años. Pero no importa, pero es ahora que le llegó la acusación y lo están juzgando. A él. Y así seguirán con los que vengan. Va a suceder lo mismo. Si se afianza este nuevo derecho internacional. Está bien. Vamos a ver si es verdad, porque hace un minuto me dijo que los Estados Unidos están negociando con Chávez. Eso me tiene muy preocupado, lo he dicho. Entonces, ¿dónde está el nuevo derecho internacional? Vamos a ver, pero es que los derechos se violan, pero tenemos que buscar que no se violen. Ahora, usted avisora para Venezuela, 1, el triunfo de Chávez, y 2, que ese gobierno de Chávez se convierta en una dictadura. ¿Qué llama usted a avisorar? ¿Que yo quiero eso? No, que es lo que usted piensa que va a ocurrir. Desgraciadamente pienso que eso va a ocurrir. Que ese es un fenómeno aberrante, pero esos fenómenos que suceden, es decir, se dice, por ejemplo, vox populi, vox dei. Los pueblos no se equivocan, eso es mentira. ¿Usted cree que sí se equivocan? A los pueblos, cuando les faltan lideratos sanos y sólidos, se equivocan con mucha frecuencia. Y yo siempre he puesto el ejemplo de Hitler, no para comparar a Venezuela con Alemania, ni a Hitler con Chávez, pero aquella pérdida total del valor del marco, la pobreza del pueblo alemán, el desempleo rampante sobre las ciudades, todo eso hizo que un pueblo tan culto y tan importante, y la gran resquemor por la derrota de la Primera Guerra Mundial, un pueblo tan culto como ese, que eligiera este sargento canciller de la República y que nos creara esta situación mundial tan espantosa. Pues bueno, en Venezuela, en otras circunstancias y pueblos distintos, la crisis que estamos viviendo, el desempleo rampante que existe en el país, la pérdida del valor de nuestra moneda, etcétera, etcétera, han hecho que este pueblo entonces vea bien que un hombre sin condiciones ninguna para gobernar pueda hacerlo, porque se va a vengar. Yo he dicho que cuando le pregunto a un chavista, que le hablo con franqueza, ¿y usted por qué vota por Chávez? ¿Por qué se va a acabar con esta vaina? Imagínese qué respuesta.